Reanudamos la audiencia. Sí, yo quiero aclarar la información porque como yo fui el que aporté la información y tiene una modificación en aras de la buena fe procesal, quiero ser yo quien haga la aclaración. Perfecto. Porque los datos que me habían aportado no eran del todo adecuados. Adelante, doctor. Efectivamente, el 10 de junio se le dictó la rebeldía, pero el día 26 de junio esa rebeldía, si bien la jueza no lo dice expresamente, entiendo yo que queda claro que se tiene que tener esa fecha como que dejó sin efecto la rebeldía, porque se le imponen, no se le dicta la prisión preventiva, pero sí se le imponen medidas de coerción alternativa a la prisión preventiva. Inclusive surge evidente que de la oficina judicial no se comunicó el levantamiento de la captura, porque el 16 de julio fue detenido a raíz de esa captura y dejado en libertad el día siguiente inmediatamente. Sí, doctor, ponemos en conocimiento que efectivamente lo que surge del sistema, con una salvedad. El sin efecto, aunque formalmente, como usted dice, no se lo dijo en la audiencia, sí, al menos la constancia que tenemos data del 25 de junio. 25, perdón, ¿ya es que 26? Sí. Ah, perdón, 25, no, es 25. Bien. Pido disculpas, me leí mal. En función de esto, su planteo se mantiene incólume. Sí, bien. Mi planteo sigue igual. De los dichos de la Fiscalía, ¿la defensa? Bien. Bueno, sí, perdón, porque yo di dos razones por las cuales hay que rechazarlo. ¿Se ha quedado claro? ¿Sí? Bueno, voy a empezar. Es una pequeña réplica que hago simplemente, en el sentido de que sí es cierto, el 10 de junio del año pasado, mi defendido se enojó con la defensora oficial porque tal como surge fue el momento del juicio, o no sé cómo fue el tema, se enojó y se fue, se puso nervioso, se enojó y se fue, no quiso que lo defendiera más. En el ínterin me contactaron a mí como abogado particular, yo pedí audiencia y el 25 de junio, o sea, estuvo rebelde 10 días, 15 días. Se aclaró la situación. En esa audiencia estaba yo, que intervine por primera vez, y la misma jueza, la doctora Gagliano, que en su momento decretó la rebeldía y la prisión preventiva, la misma jueza, por los argumentos que esta defensa dio, se lo revocó. Por lo tanto, bueno, quiero aclarar de que hasta fue al juicio. No es que no fue al juicio, estuvo en el lugar, se peleó con la defensora oficial y se fue. Pero bueno, son situaciones que tienen su consecuencia procesal, pero la gente no lo sabe. La gente se pone nerviosa, se enoja y se va. Pero estuvo, no es que no fue. Simplemente quiero aclarar eso. Del 10 de junio al 25 de junio. Son 15 días de rebeldía, nada más. Con respecto al otro tema, primero, con respecto a la tempestividad del planteo de la extinción, entiendo de que siendo de puro derecho y siendo que la fecha fue el 14 de enero, mal podría esta parte haber invocado antes una posibilidad de extinción de la acción hasta que no se cumpliera el día 14 de enero del 2016. Por otro lado, inclusive de oficio podría llegar a declararlo un tribunal, porque es una extinción que hace a los derechos de la persona y se aplica de pleno derecho al momento en que está el plazo fatal, que volvemos a reiterar, son plazos perentorios. Este nuevo código dio plazos perentorios y uno de ellos es que es por ley. Con respecto a la tan vapuleada ley 2974, entiendo que a confesión de parte, bueno, relevo de cualquier tipo de prueba. Yo también estaba al tanto de esta circunstancia donde hay un proceso, pero bueno, no lo quise plantear porque quise destruirla, o sea, quise tirar abajo con argumentos jurídicos
en la medida de mis posibilidades, la constitucionalidad de la ley 2974, pero queda claro de que no es una ley que se puede aplicar, no es aplicable, no porque sea inconstitucional, sino porque está fuera de términos, o sea, para lo que se lo planteó, no, por X causa que se está investigando, no se puso en práctica. Por otro lado, cuando el artículo 56 de la ley orgánica y el fundamento de la 2974 son los momentos de impugnación, los momentos recursivos, por lo tanto importan, o sea, si la 2974 habló de momentos recursivos es porque estaba dentro de la 56, no es que se puede, dentro del artículo 56, no es que se puede soslayar de que con la sentencia ya no entra en el 56, porque la 2974 exclusivamente habló sobre temas de la impugnación, y es por algo, es decir, si era porque está incluido. Todo el proceso recursivo está incluido en el 56, segunda parte. Por otro lado, las dudas que puede haber entre el Estado y la Fiscalía con respecto a cualquier tipo de situación con la ley 2974, con la prórroga de los plazos, si es prórroga o no es prórroga, o si entra el proceso recursivo, es un problema que no puede caer en cabeza del imputado, no puede caer en cabeza de los justiciables, de los ciudadanos. Desde esta parte, y teniendo en cuenta el espíritu del Código de Procedimiento actual, no hay ninguna duda de que esto va en beneficio del imputado, en beneficio de cualquier ciudadano. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la ley, el artículo 56, segunda parte, incluye todo el término recursivo, tal como lo planteó la 2974. Y después, bueno, entiendo de que la particularidad que la Fiscalía planteó en este momento, bueno, ya se aclaró y se reconoce que estuvo 10 días rebelde por una situación X que tuvo con la defensora oficial, y después se presentó a derecho y nunca dejó de estar a derecho desde el momento en que comenzó el juicio, que desde ya digo, y también que lo planteo como extinción de la acción, 27 de enero del 2011, o sea, hace 5 años que mi defendido está en proceso, por una causa u otra que no le es achacable a él, por los avatares políticos de política de seguridad, de política de la justicia. 5 años que mi defendido está en proceso, por lo tanto entiendo de que debe beneficiarse y se debe aplicar de pleno derecho la extinción de la acción solicitada. Bueno, muy bien. Atento la complejidad y la trascendencia de lo que se resuelve al respecto, este tribunal va a adoptar posición dentro del término que otorga el Código de Procedimiento para el dictado del pronunciamiento final. Sin perjuicio de ello, y sin perjuicio de lo que se resuelva, vamos a escucharlos para ingresar, digamos, a la cuestión de fondo, para justamente ya no tener que fijar una nueva audiencia y resolver en función de todo lo que se discuta en esta audiencia. Así que, doctor Varela, ahora sí le damos el uso de la palabra. Bien. En función de los agravios a la sentencia. Bien, paso a los agravios que me causa la sentencia dictada el 21 de septiembre del 2015. Hace
6 meses que se dictó la sentencia. Y quiero aclarar esto porque, si bien se está hablando de los plazos, de los términos, la sentencia fue dictada el 21 de septiembre. Y bueno, no puede ser achacable a los ciudadanos o a los imputados que las audiencias se fijen con el periodo que así lo dispone el afijo. Eso es una cuestión que no se puede esgrimir ni a favor ni en contra de presentar recursos, que toda persona tiene el derecho al doble conforme. Muy bien, seré breve en relación a los agravios. En primer lugar, y como requisito de admisibilidad, vengo a decir que esta sentencia es arbitraria, tal como lo expuse en el escrito recursivo, al cual también me remito por si se me olvida alguna frase, alguna situación. Sentencia arbitraria es cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en él. Es decir, esta es la frase. Es decir, y quiero aclarar al tribunal, no es que tengo discrepancia con la forma en que el primer voto, no es que tengo discrepancia cómo vio o cómo resuelve una situación. En esta causa estamos frente a una sentencia de robo con arma. Esa arma fue un cuchillo. Ese cuchillo lo esgrimía mi defendido al momento del hecho. Ahora bien, sabemos que el cuchillo puede ser esgrimido de varias maneras. No voy a entrar a discutir cómo lo evaluó la sentencia. Lo que sí voy a discutir es que la sentencia inventó una frase, inventó un verbo que no figura en la declaración de los testigos, no figura en la declaración de la víctima. O sea, mi agravio es que la sentencia inventa un verbo, inventa una situación que nunca fue dicha. Y esa situación es la que genera que se agrave el robo, puesto que mi planteo era robo simple, pero sabemos que es muy importante la forma en que se esgrime un cuchillo. Es decir, el cuchillo de por sí no es arma impropia. Ahora, según la forma en que el sujeto activo presente, esgrima o manipule el cuchillo, se calificará por el 166, inciso segundo, o no. Ahí viene la discrepancia, puesto que sea arma, perfecto, es un arma impropia, pero hay que ver claramente cómo se esgrime, cómo se lo muestra, es decir, el cuchillo de por sí no tiene un efecto disuasivo, salvo que en la forma en que se lo presenta. Entonces, ¿cuál es el agravio concreto? El agravio concreto es que la sentencia dice que la víctima, y aquí vamos a poner el nombre para que quede todo en claro, Diego Aguilera, según la sentencia, dice, explicó claramente que el imputado le puso el cuchillo en el cuello. Esa frase es lógico. Si uno dice, le puso el cuchillo en el cuello, no hay discusión. Es un arma y está esgrimido peligrosamente. Le puso el cuchillo en el cuello y luego hizo un ademán como para apuñalarlo. Esto es lo que dice la sentencia. Con esto, es decir, si fuera esto verdad, no puede haber agravio, esto ya es clarito, es un robo del 166, segundo inciso.
Pero en realidad, si analizamos y si vemos los dichos de la víctima, no dijo que le puso el cuchillo en el cuello. Dijo, me agarra del cuello de la remera y saca un cuchillo. O sea, en dos momentos, me agarra del cuello de la remera y saca un cuchillo. Ese es el agravio y esa es la arbitrariedad que mi parte considera que ese es el fundamento de la sentencia. ¿Por qué? Porque después dice, luego hizo un ademán como para apuñalarlo. Está clarito, afirmativo, hizo un ademán como para apuñalarlo. Y si vemos el video, que yo lo tengo editado y lo pongo a disposición para que se pueda ver ahora, son segundos nada más, la víctima dice, como que hizo un ademán de darme una puñalada o algo así. Es decir, si la sentencia analizara en conjunto toda la situación, podría ser, y yo no podría estar en contra de la sana crítica con que el juez del primer voto lo analizó. Pero, si de esa frase, de ese verbo, de esa situación se fundamenta para decir que los dos testigos dijeron lo mismo, y que eso está avalado por los dos testigos, no es cierto. No es cierto, la sentencia está inventando, o sea, inventa un verbo, se remite a un verbo, a un hecho que no figura en el debate. Vuelvo a repetir, me puso el cuchillo en el cuello, dice la sentencia, y hizo un ademán como para apuñalarme. Cuando en realidad la víctima dice, me agarra del cuello de la remera y saca un cuchillo. Y como que hizo un ademán de darme una puñalada o algo así. Lo dice la víctima, una puñalada o algo así. ¿Qué sería? ¿Una caricia? ¿Un beso? En ese momento salgo corriendo. Entonces, ese es el agravio, señores jueces, que la sentencia dice, claramente dice que ese cuchillo en el cuello, esa situación, está avalada por los dos testigos. Y en realidad los dos testigos no dicen eso. Y acá nos vamos a remitir al video. Un testigo, el testigo Melo, que es el primero que está en el video, dice cuál fue el ademán, muestra el ademán. Y si nosotros vemos el ademán que hace el testigo, no tiene nada que ver con poner un cuchillo en el cuello. Es más, el testigo mueve el brazo y dice, este era el ademán, y no llegaba a tocarlo. O sea, no se puede fundamentar, me puso el cuchillo en el cuello, con lo que dice el testigo Melo. Y menos aún con lo que dice el testigo Mora, que también es otro agravio con respecto a la declaración de Mora. Entonces, vuelvo a repetir, si la sentencia mencionara en general la agresividad, la situación en general de blandir el cuchillo frente a una persona, y que con eso ya se configura el artículo 166, inciso segundo, es una apreciación del juez dentro de su sana crítica. Pero cuando el juez menciona exclusivamente que le puso el cuchillo en el cuello y hizo un ademán como para apuñalarlo, no es cierto, no lo dice. Entonces no se puede dictar sentencias sobre ese fundamento, sobre esa frase. Si el tribunal decide, yo tengo editado los segundos de la frase de la víctima y de los dos testigos, como para fundamentar este agravio. Sí, doctor, ese es uno. Sí.
la sala no está acondicionada, ¿no?, para ver eso, y Pueden por verlo. otro lado, nosotros, claro, nos No, indica el momento, está, el tribunal lo va a ver a esto. Está justo. O sea, si nos Acá dice el dice momento, 7:10 a 7:58 de García Aguilera del juicio. Ya le digo. 21 de septiembre del 2015. y tiene, Ah, la sentencia es del 21. A ver, ¿dónde puse? Sí. Ya le digo la audiencia. No sé si la fiscalía la tiene, pero no es difícil. ¿no lo han podido ubicar? No, pero... Bueno, no hay problema, eso Sí. el tribunal puede El tribunal dar puede. con lo mismo y se va a fijar. Bueno, y para redondear este agravio, Perdón, Sí. doctor, así entonces si nos puede indicar bien. Sí, perdón, señor, yo para una aclaración. El juicio no se hizo de un solo tramo. Tuvo Dos una días. suspensión. Ajá. Tuvo una suspensión y después tuvo, entre el juicio de responsabilidad y la cesura, también hubo un plazo Considerable. considerable, porque en noviembre, 17 de noviembre recién Bien, se- sin perjuicio. entonces sí, del sí, día tengo de la audiencia. ¿Nos puede precisar los minutos y los segundos. Bueno, 7:10 a García 7:58, Aguilera, la García víctima, Aguilera. la víctima, Bien. empieza en 6:10, o sea, 6.10, 6:10. 6:10 empieza, en 6:52 es cuando dice me agarra del cuello y saca un cuchillo, 6:52, y de 7 a 10 a 7:58 habla de que como que hizo un ademán. Esa es la víctima, doctor. Y Esa es la los víctima. testigos, Bueno, el testigo Melo. el testigo Melo, que es el que hace los gestos a los cuales se remite esa frase, está 27.17, 27.50 y después 27.58 a 28.25. Ese es Melo. Ese es el que hace el gesto. ¿Y Mora? Bueno, Mora es el testigo que también ahora es parte de mi agravio. Mora está en 40.58 a 41.06. Y de 41 a 49. ...41 a 49... después hay un punto 42.06... 42.38... y 43.31. Acá está editado si les puede ayudar. Entonces, concretamente, la sentencia es arbitraria porque menciona un verbo, menciona una situación
en la cual basa la agresividad del cuchillo, y dice para eso que se fundamenta en las declaraciones de Mora y Melo. Me voy a permitir leer la partecita de la sentencia. Dice: llevado estos conceptos al caso que hoy nos toca resolver, considero que los elementos de prueba que se valoran en esta sentencia resultan suficientes para afirmar que el imputado se valió de un arma para perpetrar la conducta bajo estudio. Yo no discuto que sea un arma el cuchillo. En efecto, el cuchillo Tramontina fue utilizado por Lara para producir el desapoderamiento y aumentó de manera incuestionable el poder ofensivo que naturalmente poseía el imputado. Dicha afirmación surge, acá está la frase, dicha afirmación surge de los dichos de Juan Ignacio Aguilera, quien explicó claramente que el imputado le puso el cuchillo en el cuello y luego hizo un ademán como para apuñalarlo. Ello se vio corroborado, entonces fundamenta esto a partir de lo expresado por los otros dos testigos. Hernán Mora, que es el que voy a pedir la nulidad, dice que Lara sacó un cuchillo e intimidó a la víctima, y Melo, y acá la sentencia tangencialmente entra en el terreno que yo quiero como defensor, tangencialmente, que dice: en igual sentido, Joaquín Melo, si bien señaló que Lara le guiñaba el ojo a él y a Mora, y les decía que era una joda, explicó que sacó un cuchillo Tramontina del bolsillo y le dijo a Nacho que le tenía bronca a los mendocinos. Le tiraba puntadas como que lo estaba asustando. Cuando se ve el gesto, dice, no llegaba a tocarlo así de lejos. Le tiraba puntadas como que lo estaba asustando, como que lo estaba, no que lo estaba, como que lo estaba asustando, le revisó los bolsillos y le sacó la plata y el celular. Aclaró también que Nacho se quedó tildado y salió corriendo. Creo que queda claro mi agravio, arbitrariedad, porque se fundamenta que le puso el cuchillo en el cuello y eso está corroborado por los dos testigos. Simplemente eso. Bien, ahora vamos al otro tema que es un poquitito más espinoso, que es la declaración del testigo Mora. Acá el testigo Mora empezó a declarar y no se acordaba nada. La Fiscalía, haciendo uso de un artículo que nuestro código autoriza para refrescar la memoria, esa palabra refrescar la memoria es un poco amplia, puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, de las cuales yo tampoco, o sea, no estoy de acuerdo con la interpretación que le dio el primer voto, pero sí estoy de acuerdo en que para mí es un acto que no existe, nulo. El artículo 186 dice: lectura de declaraciones previas. Lectura: cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuera indispensable para ayudar la memoria del testigo o perito, se podrá leer parte de las declaraciones previas prestadas. Esa palabrita, se podrá leer, mi parte la interpreta según toda la doctrina, que es la Fiscalía quien le tiene que leer, o en su caso el juez, pero en este caso la Fiscalía, ofuscado porque no se acordaba nada, y esto está también en el video, ofuscada la Fiscalía porque el testigo no se acordaba nada, directamente le dio la declaración y dijo: léala. El testigo leyó su declaración, esta es su firma abajo, sí. Y después no se hizo más preguntas sobre ese tema, es decir, la declaración que hizo el testigo sobre el hecho importante, porque después declaró otras cosas, si era horario nocturno, en qué lugar era, pero el hecho clave, que es lo que califica a este robo como robo con arma, lo leyó el testigo y después no se le hizo más preguntas sobre eso. O sea, y como lo pongo acá, en el debate no se puede leer, no se le puede dar a un testigo que lea su declaración. En todo caso, la Fiscalía
puede leerle contradicciones y hacerle recordar. Pero en este caso el testigo la leyó por su cuenta, o sea, léala. Ahora, dice la sentencia que como yo en ese momento no me opuse, es válida. Mi parte no se opuso porque entendió de que es un acto inexistente. No puede un testigo leer su declaración, salvo excepciones que están todas están en los códigos de procedimiento, cuando se le puede leer, etcétera. Pero que el propio testigo lea su declaración y diga, bueno, listo, ya está, no es así. No es lo que prescribe el artículo 186. Acá se dice en este libro, Juicio Oral en el Proceso Penal, Sosa Arditi y José Fernández, página 125, que dice: es necesario leer la declaración cuando haya contradicciones para esclarecer la situación. Acá no había contradicciones, el testigo no se acordaba nada. Cuando el testigo ha dejado de recordar algunos puntos, en este caso, que es bastante común, podrá leérsele, no dice podrá leérsele solamente la parte pertinente de sus anteriores dichos. No resulta conveniente hacer uso rápidamente de esta facultad. Siempre será mejor tratar que el testigo recuerde sin esa ayuda. En ningún lado dice que el testigo va a leer su propia declaración. Excelentísimo tribunal. Eso es lo que a mí me dejó como para decir, no voy a plantear nada porque esto, digamos, no es nulo, no existe, es un acto inexistente para mí, porque no entra dentro de las nulidades, pero es un acto inexistente. Nunca puede un testigo leer su propia declaración y después la Fiscalía no hacerles preguntas sobre ese punto, sobre esa declaración que él leyó. Eso está todo en el video, porque la Fiscalía dice, después voy a volver sobre ese tema, y no volvió sobre ese tema. Se quedó con lo que había leído, porque lógicamente era la postura de la Fiscalía. Por lo tanto, entiendo de que el primer voto, si se basa en esta declaración de Mora, es imposible que se llegue a probar que le puso el cuchillo en el cuello y que hizo un ademán como para apuñalarlo. No se puede apoyar la sentencia en esta declaración que fue leída por el propio testigo. Y si se apoyara en la declaración de Melo, no hay concordancia entre poner el cuchillo en el cuello y hacer ademanes con el brazo sin llegar a tocar a la persona. De ahí entonces, excelentísimo tribunal, el agravio que entiendo de arbitrariedad de la sentencia, que daría lugar a que, como en su momento mi parte lo planteó, se decretara la culpabilidad por un robo simple. Nada más. Bueno, muy bien. ¿La Fiscalía? Sí, gracias, señoría. Bien, respecto de la admisibilidad del recurso, no voy a decir nada porque entiendo que es un recurso admisible en relación a lo que establece nuestra ley procesal. También quiero dejar aclarado que, tal como dijo el señor defensor, aquí no se ha puesto en crisis ni la materialidad del hecho ni la autoría del señor Lara, sino que simplemente el señor defensor ha cuestionado la valoración que ha hecho el Tribunal de Juicio para, digamos, de las circunstancias que se probaron a través de los testigos, para cuestionar la calificación legal dada a la conducta del señor Lara. Las premisas sobre las que basa su cuestionamiento el señor defensor son dos. Una, que entiendo que son las dos erróneas, pero una de que dice que el cuchillo es un arma impropia. En realidad el cuchillo no es un arma impropia, sino que es un arma de las consideradas armas blancas, porque tiene la capacidad propia de aumentar el poder ofensivo de las personas, nada más que no está tipificada dentro del otro. Hay distintos tipos de armas, están las armas de fuego
las armas blancas y las armas impropias, ¿sí? Arma impropia es aquel elemento que es utilizado como si fuera un arma, pero cuyo fin no es ser un arma. Por ejemplo, no sé, un martillo, un palo, o sea, pero no específicamente un cuchillo. El cuchillo es un arma blanca. Y del momento que parte con de esa premisa, entiendo que es erróneo. Es decir, el primer tema o el primer agravio es claro que el cuchillo es un arma blanca. Y que está aprobada la utilización de ese arma para poder cometer el hecho, tal como dice la sentencia, ese arma aumentó el poder ofensivo de la persona, del ARA, y a través de misma logró el desapoderamiento, resulta claro porque la secuencia que refieren los testigos, más allá de lo que se haya escrito, lo que se haya dicho en la sentencia, es claro. Los tres testigos hablan de las mismas circunstancias en que se dio el hecho. Los tres testigos dicen que a quien acomete Lara es al testigo García Aguilera, que lo toma del cuello, que saca un arma, describen el arma es claramente descrita, un cuchillo tipo tramontina. Y ese cuchillo es utilizado para poder lograr el desapoderamiento. Yo entiendo que esta cuestión semántica en el fondo que hace el señor defensor, que dice que la sentencia pone el término hizo un ademán como para apuñalarlo, cuando el testigo dice como que hizo un ademán para apuñalarlo, creo que en definitiva está diciendo lo mismo. La apreciación, no solamente de García Aguilera, sino también de Melo y de Mora, de que ese arma no solamente se exhibió, sino que se exhibió de forma tal que amedrentó a la víctima. El modo en que se señala es claro, se coinciden los testigos. Y también es cierto que lo tomó del cuello de la remera para poder exhibirle el arma, hacerle los ademanes, y como surge también de los dichos de los testigos, meterle la mano en el bolsillo y robarle el celular y la plata. Y eso lo pudo hacer porque utilizó el arma. O sea, eso permitió tener, por un lado, el mayor poder ofensivo, y por otro lado, le permitió lograr el desapoderamiento, al punto tal de que mete la mano en el bolsillo. La víctima tuvo hasta que permitir que le metieran la mano en el bolsillo para sacar las cosas. ¿Y por qué? Porque tenía un arma. A ver, y usando una frase del señor defensor, que me imagino que se le habrá ocurrido en un momento, uno con un cuchillo en la mano no acaricia a nadie. O sea, yo con un cuchillo en la mano hago un ademán, es claro que es para agredir, no para acariciar, como dice el señor defensor. Una interpretación, entiendo yo, bastante peculiar de lo que hace alguien con un cuchillo en la mano. ¿Sí? Por lo tanto, entiendo que es claro, o sea, digamos, el agravio es el tratar de ir inclusive en contra de toda la doctrina de jurisprudencia, donde surge claro que la utilización del arma blanca, de un arma blanca como es un cuchillo, aumenta el poder ofensivo de una persona, y querer englobar la utilización del arma dentro del concepto de violencia, el artículo 164, lo digo porque en cierto modo es lo que creo que está queriendo hacer el señor defensor, me parece totalmente descabellado, desproporcionado, porque por algo la ley distingue el robo con arma del robo con arma de fuego, del robo con arma de utilería, o del robo con arma cuya aptitud para disparo no pudo ser comprobada. Por lo tanto, es claro que quedó probado que se usó un arma, y quedó probado que ese arma fue fundamental para que el acusado o el condenado lograra su objetivo. Y en relación al cuestionamiento de la nulidad de los dichos del testigo Mora, mire, me sorprende la justificación que da el defensor de por qué no se opuso en su momento. O sea, nosotros sabemos que, sobre todo en derecho civil, existe la distinta categoría de actos. Está el acto nulo y está el acto inexistente. ¿Sí? El acto inexistente es aquel acto que porque se violaron las formas, o porque se hizo de manera tal de que
quien llevó adelante el acto carecía de las facultades para hacerlo, directamente carece de efecto jurídico. Y es un acto, digamos, que un acto jurídico sea inexistente es más grave que el acto sea nulo, porque incluso hay doctrina y jurisprudencia que entiende que la acción emergente de un acto inexistente no prescribe nunca. Si lo entendió que era más grave que un acto nulo, ¿por qué no se opuso en el momento? O sea, entiendo que es un error de estrategia de la defensa no haberse opuesto en ese momento. De entender que del modo en que se le hizo se le refrescó la memoria al testigo, vulneró o violó alguna garantía constitucional. O sea, porque está claro que el modo en que se le puede refrescar la lectura, la memoria a un testigo, puede ser variado de acuerdo a la forma de actuar de cada parte en el proceso, y no veo que vulnere de manera alguna si varía quién lee la declaración, si se la lee el juez, si se la lee el defensor, si la lee el fiscal, o, como entiendo yo que es lo mejor que puede pasar, que la lea el propio testigo. El hecho de que no fue seguida esa lectura de preguntas es porque, como corresponde, la lectura fue la última instancia a la que tuvo que acudir la Fiscalía, cuando del interrogatorio previo surgió que estaba en presencia de un testigo que no recordaba nada de lo que había declarado. Llegado el momento, se pidió autorización al tribunal, el tribunal lo autorizó, no hubo ningún tipo de oposición por parte del señor defensor, se levantó el fiscal, el doctor García, le acercó la declaración al testigo, el testigo leyó y quedó claro que lo que decía el testigo corroboraba los dichos de los otros testigos, porque este también es un elemento que los señores jueces tienen que tener en cuenta. O sea, lo que dijo Mora va en línea con lo que manifestaron en su momento García Aguilera y con lo que manifestó Melo. No es que se le refrescó la memoria al testigo y dijo algo absoluto y totalmente distinto. Porque quedó claro, y esto creo que es el nudo central, creo que es independientemente, reitero, de las cuestiones semánticas, que se probó que Lara, para poder lograr el desapoderamiento que no se niega, llevó adelante una acción con la utilización de un arma, en este caso un arma blanca, un cuchillo tipo Tramonti. Lo que surge del testigo es claro. Por eso, señores jueces, la Fiscalía entiende que, siendo el único agravio que tiene la defensa en relación al fondo de la cuestión, que es que está mal calificado el hecho, que debería englobarse la violencia llevada adelante con el cuchillo dentro de la violencia que establece el artículo 164, lo cual de la prueba no surge que fue así, sino que hubo un uso efectivo del cuchillo. La Fiscalía va a solicitar que no hagan lugar a la impugnación del doctor, el señor defensor de Lara, y se confirme la condena que recayera en contra de Lara por el delito de robo con arma a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Es todo. Bien. La defensa va a hacer uso del derecho a expedirse el último término. Réplica sobre los dichos. Esto es una linda discusión doctrinaria desde el punto de vista de que el cuchillo no es un arma, el cuchillo está hecho para comer, para limpiar, es decir, según cómo se lo use, el cuchillo no está hecho para matar, el cuchillo está hecho para comer, para un sentido gastronómico, que es el sentido básico. Según cómo se lo use, porque no es por el solo hecho de que usó un cuchillo ya lo usó en forma ofensiva. Hay muchas formas de esgrimir un cuchillo, hay muchas formas de aumentar el poder ofensivo. O sea, por el solo hecho que una persona tiene un cuchillo en la mano no significa que ya sea un arma, que ya sea un arma o impropia o lo que sea. Entiendo que es un arma impropia porque el cuchillo tiene otro fin, fue creado, fue diseñado y creado para un fin específico, que es el de comer. Y acá
hay una frase de la Fiscalía que dice que más allá de lo que se haya dicho en la sentencia, más allá de lo que se haya dicho en la sentencia no se puede. Es decir, nosotros tenemos que trabajar sobre lo que se dijo en la sentencia. Y en la sentencia se afirmó un verbo, una situación del cual no está probado. Es un invento del juez del primer voto. Por otro lado, exhibir un cuchillo tampoco agrava la situación. Vuelvo a repetir, ¿cómo se exhibe? No exhibirlo, porque yo puedo exhibir un cuchillo a 3 metros de una persona y no por eso, y robarle, y no por eso que se agrava el robo. Cuando la Fiscalía menciona que le metió la mano en el bolsillo porque tenía el cuchillo en la mano, es decir, meterle la mano en el bolsillo es la figura típica del robo. El cuchillo hay que ver cómo se usó y si se usó para poder meterle la mano en el bolsillo, pero meter la mano en el bolsillo por sí mismo es típico del robo. La Fiscalía reitera que el cuchillo en la mano ya es una cuestión ofensiva, y vuelvo a reiterar, el cuchillo en la mano en un hecho delictivo hay que estudiarlo muy bien, hay que saber cómo se usa y hay que saber cómo y en qué momento se transforma ese cuchillo en un arma impropia para proceder al robo. Con respecto a la declaración del testigo Mora, reitero que al violarse las formas, y es así, al violarse las formas carece de efecto jurídico, por lo cual la sentencia no se puede basar en esa declaración. El testigo leyó, no afirmó nada, leyó como si uno lee el diario, pero no hubo expresión de voluntad, no hubo nada. Solamente leerlo, no afirmó ni contradijo nada, y no se le volvió a preguntar sobre ese tema. Por lo que reitero el planteo que en su momento hice, y solicito a la excelentísima tribunal que haga lugar a mi pedido, se revoque la sentencia por arbitraria y se lo condene a mi defendido al mínimo de lo que, porque puesto que no tiene antecedentes tampoco, al mínimo de lo que se prescribe para el robo simple, nada más. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, en esta instancia fueron escuchadas las partes, tanto lo atinente a la cuestión preliminar y ahora sí hacia respecto del planteo de fondo. Así que el tribunal va a tomar el tiempo que la ley le otorga para dictar la sentencia, y si no hay ningún reparo lo vamos a notificar como se estila electrónicamente. Sí, perdón, sería el 17 de febrero. No he sacado la cuenta. Teniendo en cuenta que creo que 8 y 9 es feriado, 8 y 9 es feriado, sí. Bueno, está bien, de acuerdo a mi cuenta sería el 17. Está bien. El tiempo que... Después veremos el almanaque, son los 10 días hábiles, ¿correcto? Del 17. ¿Pongo a disposición? Bueno, perfecto. Esto está... Dejamos constancia que la defensa pone a disposición el pendrive, perfecto. ¿La Fiscalía tiene alguna objeción? No, ninguna, sin perjuicio de que lo que va a solicitar es que, como dijo el defensor, está editado, con lo cual... Para sí, perfecto. Un cabal conocimiento deberían ver toda la declaración. Bueno, muy bien, entonces, hecha todas estas aclaraciones, vamos a dar por terminada la audiencia. Bueno, buenos días, hasta luego.